Vamos a ver la representación gráfica de algunas fracciones. Comencemos con la fracción 1/2. En este caso, debemos tomar una figura geométrica, puede ser un rectángulo, y lo vamos a dividir en dos partes iguales, es decir, lo dividimos en el número de partes que indica el denominador. Para ello trazamos una línea por toda la mitad. Y ahora vamos a tomar la cantidad de partes que nos indica el numerador. En este caso debemos tomar una nomás. Entonces puede ser esta y así hemos representado gráficamente la fracción 1/2. Veamos ahora la representación gráfica de la fracción 2/3. Vamos a tomar de nuevo un rectángulo por tratarse de la figura geométrica más fácil de subdividir, en este caso en tres partes iguales, lo que nos indica el denominador. Entonces trazamos dos líneas de tal forma que tengamos tres partes del mismo tamaño y vamos a tomar lo que nos indica el numerador. De esas tres partes vamos a considerar únicamente dos. Aquí las pintamos y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 2/3. Enseguida veamos cómo se representa gráficamente la fracción 3/5. Para ello, tomamos de nuevo un rectángulo que represente o que simbolice la unidad y vamos a dividirlo en 5 partes iguales. Para ello, trazamos 4 líneas en su interior de modo que tengamos las 5 partes del mismo tamaño y de ellas vamos a tomar lo que nos indica el numerador, es decir, tres partes. Vamos a pintarlas y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 3/5. Algo que podemos notar en estas tres fracciones es que la parte coloreada no alcanza a cubrir la totalidad del rectángulo que representa la unidad. Entonces, este tipo de fracciones donde sucede esta situación se conocen con el nombre de fracciones propias y se distinguen porque siempre el numerador es menor que el denominador. Por esa razón, al representarlas gráficamente, la zona que se colorea es siempre menor que la figura que representa la unidad. Si vamos a representar una fracción como 4/4, entonces elegimos un rectángulo que represente la unidad. Lo dividimos en 4 partes iguales, tal como indica el denominador, y tomamos las 4 partes que nos indica el numerador. Entonces pintamos esas 4 partes y así queda representada gráficamente la fracción 4/4. De manera similar, si nos piden representar gráficamente la fracción 7/7, entonces tomamos un rectángulo que represente la unidad, lo dividimos en 7 partes, tal como señala el denominador. Entonces trazamos 6 líneas al interior, de modo que tengamos las 7 partes del mismo tamaño y tomamos las 7 partes que indica el numerador. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Así nos queda representada gráficamente esta fracción 7/7. Este tipo de fracciones, como las que acabamos de representar, se conocen con el nombre de fracciones equivalentes a la unidad. Como se observa, la parte coloreada en cada caso cubre la totalidad de la figura que se ha escogido como unidad. Y este tipo de fracciones
se distinguen porque el numerador es exactamente igual al denominador. 4/4 es una fracción que equivale a 1 y de igual forma 7/7 equivale a 1. Enseguida veamos cómo representar gráficamente la fracción 4/3. Elegimos de nuevo un rectángulo que simbolice la unidad y lo dividimos en 3 partes iguales, tal como lo señala el denominador. Ahora tenemos que pintar 4 partes tal como lo indica el numerador, pero es allí cuando encontramos el obstáculo, porque solamente contamos con 3 partes. Entonces, para solucionar este inconveniente, tomamos otra figura idéntica, es decir, el mismo rectángulo dividido de la misma forma, es decir, en 3 partes iguales, y de esa manera ya podemos pintar o escoger las 4 partes que nos indica el numerador. Veamos, 1, 2, 3 y 4. Esta es la representación gráfica de la fracción 4/3. Veamos ahora la representación gráfica de la fracción 5/2. Tomamos otra vez el rectángulo como figura que representa o simboliza la unidad. Lo dividimos en 2 partes iguales, tal como lo indica el denominador, y debemos pintar o escoger 5 de esas partes. El problema que tenemos es que solamente contamos con 2. Entonces necesitamos otra figura idéntica y allí revisamos si ya contamos con las 5 partes. Veamos, 1, 2, 3, 4. Todavía no es posible tener esas 5 partes que exige el numerador. Entonces utilizamos otra figura idéntica y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allí ya es posible considerar o pintar las 5 partes solicitadas por el numerador. Veamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la representación gráfica de la fracción 5/2. Para terminar, veamos cómo se representa gráficamente la fracción 17/5. Elegimos de nuevo el rectángulo como figura que simboliza la unidad y lo dividimos en 5 partes iguales, tal como lo exige el denominador de la fracción. Necesitamos pintar 17 de esas partes. Lógicamente, aquí no será posible porque solamente contamos con 5. Entonces, usamos otra figura idéntica y hasta allí tenemos 10 partes, lo cual no es suficiente para representar 17. Usamos otra figura de las mismas y hasta allí tenemos 15 partes, que tampoco es suficiente para pintar 17. Entonces usamos otra figura idéntica a las demás y de esa manera contamos ya con 20 partes que sí nos alcanzan para pintar las 17 que exige el numerador. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Esta es la representación gráfica de la fracción 17/5. Fracciones como estas, donde la zona coloreada cubre más de lo que corresponde a la unidad, reciben el nombre de fracciones impropias y se reconocen porque el numerador siempre es mayor que el denominador. Entonces, cada vez que vayamos a representar gráficamente una fracción impropia, vamos a necesitar más de una unidad. Las fracciones impropias pueden escribirse también como números mixtos.
es decir, números que se componen de una parte entera y una parte fraccionaria. Veamos para el caso del primer dibujo cómo sería la representación en forma de número mixto. Tenemos una unidad completa, entonces escribimos el número 1 y a esto se le adiciona una fracción que corresponde a un tercio. Tenemos aquí la unidad dividida en tres partes iguales y se está considerando una de ellas. Por eso es la fracción un tercio. Entonces, tenemos un número entero, que es el 1, y una fracción que es un tercio. Juntos forman lo que se llama el número mixto y se escribe de esta manera. Se lee un entero y un tercio. Para el caso del segundo dibujo, tenemos dos unidades completas, entonces tenemos el número 2 y a esto se le agrega una fracción. La fracción que se escribe como un medio. La unidad dividida en dos partes iguales y tomamos una de ellas. Esto se escribe como dos enteros y un medio. Esta es la forma de número mixto para la fracción impropia 5 medios. Por último, veamos cómo nos queda el tercer dibujo en forma de número mixto. Tenemos una, dos, tres unidades completas y a esto se le adiciona una fracción que se escribe como 2/5. Vemos que esta unidad está dividida en 5 partes, tal como lo indica el denominador, y se están considerando dos de ellas. Es lo que aparece en el numerador. Estos dos números juntos forman el número mixto, que se lee 3 enteros y 2/5.